Amén. Gracias, Jesús. Y jóvenes, no esperen a que les digamos, vengan aquí al frente. Ustedes solo pasen. Ya saben cuánto necesitamos esa clase de energía cuando oramos, ¿sí? Bueno, ¿están listos? El Señor está listo, yo estoy listo y ustedes están listos. ¿Qué más necesitamos? Amén. Es un gozo verlos a todos, y estamos listos. El día de hoy nos toca estudiar la 12ª puerta de los muros de jaspe de la nueva ciudad, la 12ª perla. Ya ven, es algo que empezamos en la convención de entrenamiento y tarde o temprano teníamos que terminarlo, ¿verdad? La 12ª perla es la puerta de Manasés. Y si se recuerdan, Manasés significa el que hace olvidar. El que hace olvidar. El que hace olvidar. Estoy pensando en la eternidad futura con esto del que hace olvidar. Porque en la eternidad futura dice que allí ya no habrá más llanto, ya no habrá más dolor. Amén, ya no habrá más de eso. Ahora, pregunta, ¿qué nos produce llanto y dolor? ¿O qué nos produce en mayor proporción llanto y dolor? ¿La situación o el recuerdo de la situación? Las situaciones a veces duran 5 minutos y dejan una marca el resto de nuestra vida. Y el recuerdo de esa situación nos atormenta, nos produce toda clase de sentimientos aquí adentro. Una de las cosas con las que Dios va a lidiar en la eternidad futura, ¿saben qué es? Es nuestra memoria. Si ya no va a haber más llanto, ya no va a haber más dolor, ya no va a haber nada de eso, quiere decir que Dios en la eternidad futura habrá borrado de nuestra memoria el recuerdo de todo el precio que tuvimos que pagar para llegar al lugar del que estaremos disfrutando por toda la eternidad. Amén. ¡Hey! Gracias a Dios. Bueno, pero mientras estamos aquí, tenemos que seguir peleando nuestras batallas. ¿Qué tiene que ver eso con Manasés? Todo. Déjenme empezar a elaborar. Las 12 perlas que forman las 12 puertas de la nueva ciudad están íntimamente relacionadas con las parábolas que encontramos nosotros en los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas. De Juan sacamos una, creo, pero son Mateo, Marcos y Lucas los que se dedican más enfáticamente a las parábolas. Y hemos ido estudiando las puertas en el orden en el que aparecen, pues, en su relación con las tribus de Israel y las tribus acampando alrededor del tabernáculo. Y las parábolas las hemos ido estudiando en el orden en el que aparecen en los evangelios. Así es que nos tocan las últimas dos, que están en Lucas capítulo 18. Ahí encontramos dos, son las últimas dos que corresponden con esta perla. La esposa del Cordero es esa nueva ciudad. No solo vive en esa ciudad, es la ciudad. Lo que significa que la naturaleza de esa ciudad tiene que estar formada en la esposa del Señor Jesucristo. Eso incluye las perlas. Por eso el Señor a veces permite esas ondas y olas que hacen que sintamos que nos estamos ahogando y sentimos que estamos en algún tipo de profundidad, en algún tipo de mar profundo. ¿Quieren saber la realidad? Es cierto. El Señor tiene escondida una perla para nosotros en el fondo del mar. ¿A dónde más vamos a ir en busca de perlas? Amén. Así es que Lucas 18. Y estas dos últimas parábolas tienen que ver con nuestra oración, nuestra vida de oración. Vamos a aprender cosas maravillosas y vamos a repasar cosas maravillosas. Las leemos. Lucas capítulo 18. La primera parábola está en el verso del 1 al 8 y la segunda en el verso del 9 al 14. Se las leo de corrido y entonces elaboramos. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Detengámonos allí. ¿Qué es la oración? A ver, ¿qué acabamos de leer? ¿Qué es la oración?
una necesidad. Ahora, Dios no necesita de nuestras oraciones. Adivinen quiénes necesitan las oraciones. Nosotros. La oración es una necesidad. En otras palabras, es de vida o muerte. Y créame que sí es así. Amén. Ok. Una necesidad. La oración es una necesidad. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia. No sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Ven, la perseverancia logra sus objetivos. Y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. Gracias. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Ok, esa es la primera. Y la segunda parábola empieza en el verso 9. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias, porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Los publicanos eran los cobradores de impuestos. Entonces supongo que ya implícito en el término publicano estaba el hecho de que siempre encontraban una manera para hacer un buen negocio. Entonces dice: ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Wow. Empecemos con la segunda parábola, ¿les parece? Y luego regresamos a la primera, porque la segunda habla acerca de nuestra actitud. La actitud que debemos tener o la actitud que no debemos tener cuando abordamos a Dios en oración. Ahora, esto lo hemos estudiado en el pasado, esta la podemos hacer rápido. Esto es muy sencillo. Sé propicio a mi pecador. ¿A qué está aludiendo? Sino al propiciatorio, el asiento de la misericordia. Ese mueble o esa tapa de oro sólido con los querubines que se ubicaba arriba del arca del testimonio. Amén. Adentro del arca del testimonio guardaban 3 cosas: maná, tablas de la ley. Otra vez me fui. Ya me fui, pero aquí sigo. Ok, gracias. El maná, las tablas de la ley y la vara de Aarón que reverdeció. Amén. Bueno, sé propicio. ¿Se recuerdan ustedes? Solo este es un repaso, esto lo hemos mencionado por lustros, décadas. Pero adentro del arca había un testimonio que gritaba en contra, no a favor, sino en contra de la nación de Israel y del corazón humano. En primer lugar, las tablas de la ley que pusieron adentro de esta arca eran las tablas rotas. ¿Cómo lo sé? Esta arca la fabricó Betzalel. Fue Moisés el que le dio las instrucciones, pero esta arca la hizo Betzalel con sus manos. Era de madera de acacia cubierta de oro, y encima iba el propiciatorio o el asiento de la misericordia. Y cuando Moisés descendió del monte de Sinaí, vio la idolatría de los hijos de Israel, él agarró las piedras y las rompió. Ahora, las piedras las podemos romper todo lo que querramos, pero la ley de Dios no la podemos romper, es inquebrantable, es eterna. Amén. Esas son las tablas que se fueron a esta arca.
Porque si se acuerdan bien, después Dios llamó a Moisés a subir otros 40 días y 40 noches al monte de Sinaí. Y en esta segunda ocasión, Dios le dijo a Moisés, las primeras tablas, Dios le dio a Moisés la piedra, Dios preparó las tablas, Dios escribió con su dedo sobre las tablas. Moisés no tuvo que hacer nada más que bajar del monte con las primeras tablas. Esas las rompió. Pero ahora subió al monte por segunda vez, y ahora, si leen su Biblia, Dios le dijo a Moisés, búscate las piedras, tú, alízalas, tú, y escribe tú con tu dedo sobre esas tablas. La mano de Dios estaba sobre la mano de Moisés porque pues escribió en piedra, ¿verdad? Y luego le dijo, ahora hazte tú un arca de madera de acacia y mete allí estas tablas. Por eso sabemos que hay dos arcas. La primera representa la soberanía del Hijo de Dios y la segunda representa la soberanía del Padre. Pero regresemos a esta arca. Las tablas rotas como un testimonio de cómo el corazón humano rompe la ley moral de Dios todo el tiempo. Amén. Un testimonio de la idolatría que es natural al corazón del hombre, al viejo corazón, al corazón que no ha sido regenerado. Las tablas rotas, la urna con maná, pues ciertamente llegó allí como un testimonio de la manera como Dios eligió sustentar al pueblo de Israel a lo largo de su trayectoria, esos 40 años en el desierto. Pero un día vinieron los israelitas y dijeron, tenemos fastidio de este pan tan liviano. Y ese día se metieron en un problema. Dios quitó su cerco de restricción que tenía alrededor de ellos y permitió que se metieran al campamento todas las serpientes que había por ahí. Ahora, no se metieron culebras al campamento, se metieron demonios al campamento. Examínelo con su concordancia de Strong. La palabra serpiente allí claramente es saraf. Son serpientes de fuego o serpientes ardientes. ¿Se acuerda de los serafín? Bueno, obviamente, así como se corrompieron algunos querubines, empezando con el presidente del club que se llama Lucifer, obviamente se corrompieron algunos serafines también. Y eso fue lo que empezó a afectar a los israelitas. Tremendo, ¿verdad? Estas cosas son más trascendentales de lo que uno se imagina. Entonces, esa urna con maná quedó también como un testimonio del desprecio a la manera como Dios ha elegido sustentar nuestra vida. Es que no me parece, es que no me gusta, es que ya me aburrí de esto. Bueno, por algo dice, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Usted siga dando gracias. Espérese que lleguemos a la historia de la viuda y usted va a terminar colgado de los candelabros de almendrones que ve aquí en el techo. Amén. Solo espérese. Amén. La tercera cosa que metieron en esa arca fue la vara de Aarón que reverdeció. ¿Cómo llegó esa vara ahí? Después de todo un episodio en donde un grupo de gente decidió no aceptar la autoridad delegada, la autoridad humana que Dios había puesto sobre ellos. Ya les he explicado que someternos a la autoridad humana que Dios pone sobre nosotros, cualquiera que sea, es estar sujetos a la soberanía de Cristo. Entonces no podemos decir que estamos bajo la soberanía de Cristo si estamos resistiéndonos a alguna autoridad humana que Dios puso sobre nosotros. No existe. Y al inicio hablábamos, ¿verdad? La cultura guatemalteca es fantástica, única. Díganles que no hagan algo y ¿qué hacen? Ponles un rótulo, no pase, ¿y qué hacen? Ya está embebido, ¿verdad? En la cultura guatemalteca. Pero no se les olvide que somos ciudadanos del reino de los cielos. Así es que si usted ve un rótulo que dice no pase, no pase. Y si usted ve algo que diga no haga, no lo haga. Y respetemos a nuestras autoridades. Honramos a Dios de esa manera. La Biblia dice que nos sujetemos a toda autoridad humana. Estoy citando textualmente. ¿Por qué? Porque viene de Dios. Y la soberanía de Dios está sobre eso, ¿verdad? Amén. Pero bueno, ahí estaba la vara dando un testimonio en contra del menosprecio del pueblo de Israel hacia las autoridades humanas que Dios había puesto para conducirlos. Pero miren, sé propicio a mi pecador, estaba diciendo el publicano. El día de la expiación, una vez al año, venía el sacerdote con la sangre de una ofrenda por el pecado
y rociaba esa sangre sobre el propiciatorio. Amén. Entonces, había sangre entre todo ese testimonio negativo y Dios, de tal manera que Dios no veía la rebeldía de los israelitas y su obstinación y la dureza de sus corazones. Lo que Dios veía era la sangre. ¿Y saben por qué estamos aquí hoy? No porque no seamos rebeldes ni obstinados ni quién sabe qué, es por la sangre. Gracias a Dios por la sangre del Señor Jesucristo, la sangre de misericordias. Entonces, ¿qué está diciendo el publicano? Está diciendo: Señor, no me mires a mí, yo soy pecador, ¿sí? Soy rebelde, menosprecio la manera como tú has escogido sustentarme, desprecio cualquier forma de autoridad. Todo eso es cierto, es verdad, soy culpable, pero Señor, no me mires a mí, mira la sangre, mira la sangre, mira la sangre, mira la sangre. Gracias a Dios por Cristo Jesús, Señor nuestro, y por su preciosa sangre. Esa es la actitud con la que tenemos que abordar a Dios nosotros cuando lo vamos a abordar en oración. Esa es la moraleja de esa parábola. Amén. Ahora, me acordé de algo y aprovecho a mencionarlo, porque hace poco alguien de ustedes hizo la pregunta de si los hijos que tuvieron Adán y Eva les nacieron antes de la caída o después de la caída, adentro del huerto o afuera del huerto. A ver, con todo lo que sabe, ¿cuál sería su respuesta? Afuera del huerto. Ahora, ese fue un día de preguntas y respuestas, entonces pues mi mente tenía que volar por todos lados en base a las preguntas que estaban haciendo los hermanos, y no me detuve a elaborar. Déjenme elaborar ahora que mencionamos esto. Miren, ellos nacieron cuando ya Adán y Eva habían caído y ellos estaban afuera del huerto. No hay tal cosa como que tuvieron hijos adentro del huerto y esos hijos no se perdieron. Porque el testimonio que da el Señor a través de su palabra es: no hay un justo ni aún uno. No hay uno. Amén. No hay nadie sobre este planeta que no necesite ser justificado de pecado. Entonces eso ya prueba que no hay tal cosa como que tuvieron hijos adentro del huerto antes de la caída. Y número dos, ellos tuvieron un montón de hijos. O sea, ubiquémonos en 800 años de feliz y dichoso matrimonio. Cuerpos que pues ya el pecado llegó, pero todavía vivían 900 y pico de años. O sea, eran bastante robustos, ¿verdad? Los primeros hombres. Calcule un hijo por año. Digo yo no sé, más o menos, ¿verdad? Tuvieron cantidad de hijos, pero la Biblia solo se ocupa a ubicarnos con los que nos interesan de acuerdo a la historia, ¿verdad? Pero vino Abel y vino ofreciendo ¿qué? Una ofrenda de sangre, un sacrificio. En otras palabras, Abel vino con Dios y le dijo: Señor, yo necesito que haya sangre entre tú y yo, porque yo soy pecador. Y vio Dios el sacrificio que ofreció Abel, y Dios lo vio con agrado. ¿Y cómo sabemos que Dios aceptó el sacrificio de Abel? Sino por el hecho que Dios mandó fuego de lo alto y consumió el sacrificio. Entonces, si Abel necesitaba una cubierta de sangre y Dios vio con agrado el sacrificio de Abel, quiere decir que en Abel había pecado, pero Abel abordó a Dios con la actitud correcta, como el publicano: se propició a mi pecador. Amén. Caín, ¿con qué actitud vino Caín? ¿Quién necesita una cubierta de sangre? ¿Verdad? Y trajo sus frutas, sus verduras, sus sandías, sus bananos, todo. Y dijo: Señor, aquí está mi ofrenda. Mira el trabajo que me tomó producir todo esto. Así es que estoy seguro que ahora tú estás en deuda conmigo y ahora tienes que bendecirme. Esa era la actitud más o menos del fariseo, ¿verdad? Y a veces abordamos a Dios de esa manera, con esa cosa que nos hace creer que Dios está en deuda con nosotros y Dios tiene la obligación de pues Dios nos bendice en términos generales, pero no necesariamente como nosotros lo habíamos concebido, ¿verdad? Amén. Entonces ese fue el problema. ¿Cuál fue el problema? No había una cubierta de sangre y Caín necesitaba esa cubierta de sangre. Y cuando Caín se enojó porque no cayó el fuego de Dios sobre su ofrenda, ¿se acuerdan que le dijo Dios? ¿Por qué decayó tu semblante? Y en más o menos palabras le dijo lo siguiente:
le dijo, mira, la ofrenda por el pecado está a las puertas. Todo lo que tienes que hacer es presentar una ofrenda por el pecado, dice. Y de esa manera tú te vas a enseñorear de tu pecado. Pero si no lo haces, el pecado se va a enseñorear de ti. Se lo dijo, ahí está en Génesis. ¿Lo ven? Entonces eso prueba que no hay tal cosa como que le nacieron hijos a Adán adentro del huerto. ¿De acuerdo? ¿Está claro eso? Muy bien. Entonces ahí tenemos esta maravillosa parábola que nos corrige la actitud con la que nosotros debemos abordar a Dios y entrar a la presencia de Dios. Amén. Nunca debemos pretender abordar a Dios creyendo que merecemos sus favores. Al contrario, dice, el que se humilla será enaltecido. Humillémonos delante de Dios siempre y entremos con reverencia al Señor y digámosle, Señor, o sea, si no estoy consciente de que te fallé en algo, no quiere decir que no te haya fallado en algo y no me ha quedado corto en algo, Señor. Así es que en términos generales, cúbreme con tu preciosa sangre, Señor. Amén. ¿Quién soy yo, Señor? Sino una criatura mortal, finita, imperfecta. Amén. Un lado de mí tiene a Cristo, pero el otro lado de mí todavía es lo que es, Señor. Así es que, Señor, no me mires a mí, no mires ese otro lado de mí. Mira la sangre, mira la sangre. Y cuando uno entiende estas cosas, nuestra gratitud, nuestro entendimiento y nuestra gratitud por la sangre del Señor Jesucristo llegan a tal grado que entendemos lo que dice Apocalipsis capítulo 12, cuando dice, y estos han vencido al dragón por la sangre del Cordero y por la palabra del testimonio de ellos, y porque menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Entendemos vencer al dragón con la sangre del Cordero. No es que usaron la sangre como un amuleto, ¿verdad?, para pelear sus batallas. No. ¿Qué hace el dragón? Busca ahogarnos en medio de sus acusaciones falsas, y busca condenarnos y busca convencernos que para Dios ya no servimos y Dios ya nos desechó y ya no vale la pena seguir adelante, y empieza a elongar las cosas. ¿Cómo lo vencemos? Con la sangre del Cordero, yendo al Señor con humildad y diciendo, Señor, el 90% de lo que oyó mi mente es cierto. El diablo me está diciendo que soy esto, cierto, que soy aquello, cierto, me quedé corto aquí, cierto, hice aquello y está mal, cierto, pero Señor, no me mires a mí, mira la sangre. Estoy aquí por causa de Jesucristo, no por mí mismo. Estoy aquí por los méritos de Jesucristo, no por los míos propios. Gracias por tu sangre. Ahora, por supuesto, si seguimos teniendo la actitud incorrecta y decimos, yo no tengo por qué arrepentirme de esta cosa, bueno, háblele a Dios todo lo que quiera. Le prometo que Dios no le va a hacer caso. ¿Cierto? ¿Cierto? Hasta que nos humillemos. Porque lo dice cualquiera, gracias. Ok. Cualquiera que se enaltece, cualquiera que se enaltece será humillado. Y cualquiera que se humilla será enaltecido. Van a tener que usar la imaginación el día de hoy. ¿Cuántos trajeron su imaginación bien engrasadita? Va, porque ahora sí viene lo bueno aquí. Aprendimos de esto. Un repaso, porque estos son principios que tenemos que repetir una y otra vez para no olvidarnos cuán maravillosa es la misericordia del Señor Jesucristo. Amén. Sus misericordias. La Biblia habla de sus misericordias en plural, porque hay una serie de capas entre nosotros y Dios, gracias al Señor Jesucristo. Hace poco les expliqué cómo cuando el Cordero fue inmolado desde la fundación del mundo, también el Cordero proveyó de sangre de misericordia para que hubiera misericordia entre el Padre, el creador de todas las cosas, y la criatura. Y en el libro de Lamentaciones dice, si no fuera por tus misericordias, seríamos todos consumidos. O sea, Dios es fuego consumidor y nosotros somos criatura. Desde el principio hay misericordia entre el creador y la criatura. ¿Cómo lo sabemos? ¿Cuántas escrituras dicen, Señor, tus misericordias son desde la eternidad? ¿Lo dice o no lo dice? La eternidad, olam, hasta la eternidad. Amén. Gracias a Dios por la misericordia de Dios. Ahora, la misericordia de Dios que nos trae salvación es aquella debajo de la cual nosotros elegimos ponernos de manera voluntaria por elección. El día que decimos, Señor Jesús, soy un pecador,
sálvame y límpiame con tu sangre. Amén. Bueno, entonces podemos regresar a la primera parábola. Vamos a ver si tenemos suerte esta vez. Gracias, Santi. Si no habías hecho ejercicio toda la semana, ya hizo ejercicio el día de hoy. Ok, excelente, excelente. Así es que esa parábola pues tiene que ver con nuestra actitud, la manera como debemos o no debemos abordar al Señor, ¿verdad? Amén. Sí. Bueno, ok, olvidémonos de esto y vamos a usar iba a decir nuestra misericordia, no es eso. Nuestra imaginación, eso es lo que quiero usar. No te preocupes. No, yo digo que no. Voy a poner a trabajar sus mentes. La razón de esto es porque hay una situación con nuestro servicio de internet y se supone que tenemos un servicio de internet nuevo versus el que teníamos antes. Gracias a Dios. Amén. Bueno, Lucas 18:1. Vámonos pues a esta parábola. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Orar siempre y no desmayar. Diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre, y había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. ¿Verdad? Ya los ubiqué suficiente allí. Luego nos vamos a los detalles. Para poder abordar esta parábola es necesario también recordarnos a nosotros mismos algunos principios, algunas cosas maravillosas que hemos estudiado tan hace mucho tiempo que algunos de ustedes a lo mejor nunca las han oído, así es que va a ser muy refrescante volver a repasar estas cosas. Amén. Pero aquí dice el Señor que si somos lo suficientemente, ¿cuál es la palabra? Insistentes, perseverantes, amén, vamos a obtener respuesta a nuestras oraciones. Ahora solo déjenme aclarar, no a todas las oraciones, y solo regresemos y refresquemos algunos versículos para que no se nos olvide cuáles son las oraciones que siempre tienen respuesta. Si son tan amables, vámonos a Juan 14:3. Juan 14:3. Juan 14, verso 3. No, espérenme, no quiero Juan 14:3. Déjenme ver qué quiero. Es Juan 14:13. Perdón, Juan 14:13. Porque no lo leemos todos en voz alta. A mí me parece maravilloso. Si lo tienen, Juan 14:13, la primera palabra es y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y el verso 14, si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Entonces, número 1, su nombre. ¿Qué es nombre? No es amuleto, es naturaleza, carácter, poder y autoridad. Pedir en su nombre o pedir en la naturaleza de Cristo. Amén. Ahí es donde entra lo que dice Santiago: piden y no reciben, porque piden mal para gastar en sus propios deleites. Pues pedir para gastar en nuestros propios deleites no sería pedir conforme a la naturaleza de Cristo. ¿De acuerdo? Eso es pedir en el nombre del Señor Jesús. No es solo insertar la frase en el nombre de Jesús a cualquier tipo de cosa que estemos pidiendo. No. Necesitamos nosotros que la naturaleza de Cristo, número 1, venga a hacer su morada en nosotros el día de nuestras salvaciones, que ocurre eso. Y número 2, necesitamos que la naturaleza de Cristo vaya permeando todo el resto de nuestro ser, poco a poco. Y a medida que vamos dejando que Cristo crezca en nosotros y su naturaleza va creciendo en nosotros, su carácter va a estar allí, manifestándose a través de la clase de oraciones que hacemos, ¿verdad? Amén. Vamos a orar en la naturaleza de Cristo. Esas oraciones sí son contestadas siempre. Por ejemplo, ¿qué tal? Padre, perdona a tal personita. Amén. Eso siempre lo contesta el Señor. Señor, oro que toques tal corazoncito. Amén. Eso lo responde el Señor. Señor, cámbiame a mí.
Siempre lo responde el Señor. Siempre lo responde. Amén. Orar en la naturaleza o en el nombre de Cristo. Vámonos ahora a Juan capítulo 15, verso 7. Vamos a leerlo todos en voz alta. Solo el verso 7. La primera palabra es sí. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Amén. ¿Cuál es la siguiente condición? Permanecer en su palabra. ¿Y saben por qué? Cuando uno ora en base al conocimiento que uno ha adquirido de la palabra de Dios, uno está orando en la dirección correcta. Uno no está diciendo o pidiendo cosas que no estén alineadas con la naturaleza de Cristo y con la voluntad de Dios. Mientras más conocemos los principios de Dios, más vamos a orar conforme a su palabra. Amén. Muy bien. Número 3, vámonos a Primera de Juan. Primera de Juan. Capítulo 3, verso 22. Vamos a leer también esta en voz alta. Primera de Juan, capítulo 3, verso 22. Vamos. Y cualquiera cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. ¡Wow! El anterior nos obliga a adquirir conocimiento y entendimiento. Este nos obliga a hacer algo con el conocimiento que estamos adquiriendo. Practicar o poner por obra la palabra que estamos aprendiendo. Amén. Y si estamos guardando y poniendo por obra su palabra, entonces vamos bien encaminados. Estamos hablando que de nosotros van a salir oraciones que van a ser respondidas. Amén. Muy bien. Y Primera de Juan capítulo 5, vamos a ver, versos 14 y 15. Primera de Juan capítulo 5, versos 14 y 15. Vamos. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. ¡Wow! ¿Cuál es la número 4? Conforme a su voluntad. Conforme a su voluntad. Amén. ¿Dónde nos es revelada su voluntad? Sino en el cuarto de oración y en su palabra, en el estudio y en la práctica de su palabra. Amén. Así es que me pareció pertinente establecer eso, porque hace poco que tuvimos nuestro retiro de jóvenes, la pastora Susi nos mostró algunos testimonios y algunos ejemplos de algunos cantantes que empezaron en la iglesia y vienen de familias cristianas. Y hubo un caso que se me grabó mucho de alguien que su sueño era y seguramente le debe haber dicho a Dios: Señor, yo quiero esto, y yo quiero esto, y yo quiero esto. Y no llegó. Entonces, acto seguido, se peleó con Dios, le dio la espalda, apostató y se convirtió en una persona rica, famosa y miserable en el mundo de la farándula. Amén. Y supongo que su excusa es: a mí no me echen la culpa, échensela a Dios. Yo le pedí algo y nunca me lo dio. Y mucha gente es así. Ahora, si somos así, no digamos que conocemos a Dios. No digamos que lo conocemos si actuamos de esa manera, porque no lo conocemos. Amén. Amén. Bueno, obviamente pidió algo sin permanecer en la palabra, sin practicar los mandamientos, sin pedir conforme a la voluntad y mucho menos conforme a la naturaleza de Cristo. Si usted le ha pedido algo a Dios y Dios no se lo ha dado, dele gracias a Dios que Dios no se lo dio. Probablemente eso hubiera sido su perdición. Pero no se pelee con Dios, porque Dios no le satisface sus berrinches. O sea, Dios no existe para servirlo a usted. Usted existe para servir al Señor. Amén. Gracias a Dios. Bueno, habiendo establecido eso, volvamos a la historia de la viuda, acá en Lucas capítulo 8. Pero déjenme elaborar otro ángulo acá y otra cosa. Vámonos, si son tan finos,
a Levítico 19, verso 9. Si quieren, dejen un dedo, el lápiz, yo no sé, algo ahí en Lucas 8, y vámonos a Levítico 19. Levítico 19. Y vamos a refrescar un principio hermoso, maravilloso, increíble que hay en la palabra de Dios. Estas son las cosas que nos dejan saber con claridad cómo todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios, y toda la escritura es inspirada por Dios y útil para nosotros. Levítico 19:9 dice: cuando ciegues la mies de tu tierra, no segarás hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu tierra segada, y no rebuscarás tu viña, ni recogerás el fruto caído de tu viña. Para el pobre y para el extranjero lo dejarás. Yo, Jehová, vuestro Dios. Y vino y dice: cuando ustedes tengan su campo sembrado y sea el tiempo de la cosecha, dice, cuando estén recogiendo sus gavillas o sus olivas o sus uvas, y en ese proceso se le van cayendo algunas de las manos, no recoja a rebuscar lo que se le está cayendo. No regrese a rebuscar lo que se le está cayendo. Y dice, y tampoco se vaya hasta el último rincón de la esquina a cosechar todo lo que hay allí. Déjelo en paz, déjelo en paz, porque detrás va a venir gente. En este caso, pobres y extranjeros. Y eso que quedó en las esquinas y eso que se cayó, déjeselo a los pobres y a los extranjeros. Permita que ellos entren en su labranza y ellos recojan lo que se cayó en el suelo o lo que hay en las esquinas, y esto será para el sustento de ellos. Amén. Esto explica la historia de Ruth. Noemí fue fiel en enseñarle este principio a Ruth, y al día siguiente de llegar a Belén de regreso de Moab, donde quedaron todas viudas y desamparadas y todo lo demás, Ruth le dijo a Noemí: ahorita vengo. ¿A dónde vas? Me voy a ir a espigar al campo de quien yo hallé gracia. Ella conocía esta ley. Amén. Y se fue a espigar al campo de Booz. ¿Sí? Y si usamos la concordancia de Strong, vamos a descubrir que como debe haber sucedido. ¿Cómo supo Ruth espigar en el campo correcto? En hebreo dice que cuando ella llegó al campo correcto, algo se le alumbró. El Espíritu de Dios la condujo a ese lugar y le dijo: aquí te quedas y aquí trabajas. Amén. Para hacer corta la historia, Booz resultó ser un pariente cercano que podía redimir, ¿verdad?, figura del Señor Jesucristo. Y para hacer corta una historia larga, ella terminó casándose con el dueño del campo y terminó siendo una de las precursoras del Señor Jesucristo, una de las tátaras del Señor Jesucristo. Amén. Ok, vámonos a Éxodo 25, 26. Éxodo 25, 26. Qué chiste, no es lo que quiero. Ya sé que estoy haciendo acá. Perdón. No quiero Éxodo ahorita. En un momento me los llevo a Éxodo. Quiero Levítico 23, 22. Disculpen, estaba viendo donde no era. Éxodo 23, verso Levítico 23. Gracias. Perdón. Levítico 23, verso 22. Hoy sí, ya nos pusimos de acuerdo. Eso queremos. Cuando segareis la mies de vuestra tierra, no segaréis hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu siega. Para el pobre y para el extranjero la dejarás. Yo, Jehová, vuestro Dios. El pobre, el extranjero. Ahora vámonos a Deuteronomio 24, 19. Deuteronomio 24, 19. Vamos a leer del 19 al 22. Deuteronomio 24, del 19 al 22. Cuando ciegues tu mies en tu campo y olvides alguna gavilla en el campo, no volverás para recogerla. Será para el extranjero, para el huérfano y para la viuda.
para que te bendiga Jehová tu Dios en toda obra de tus manos. Cuando sacudas tus olivos, no recorrerás las ramas que hayas dejado tras de ti. Serán para el extranjero, para el huérfano y para la viuda. Cuando vendimies tu viña, no rebuscarás tras de ti. Será para el extranjero, para el huérfano y para la viuda. Y acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto. Por tanto, yo te mando que hagas esto. Y el cumplimiento primario de esto es el cuidado que tenemos que tener nosotros con la gente que es más necesitada que nosotros. Amén. No seamos mezquinos y no pellizquemos hasta el último centavo. Compartamos. Más bienaventurado es dar que recibir. Y es que yo no me puedo dar el lujo de compartir con nadie. Yo diría, no nos podemos dar el lujo de no compartir con nadie. El Señor multiplica lo que nosotros compartimos de una forma increíble. Gracias a Dios. Lo que significa que Él hace posar su gloria sobre esa acción de compartir y hace unos milagros increíbles. No vivamos para nosotros mismos. El dinero que por gracia de Dios usted gana trabajando, negociando, no solo es para usted, es para los menos afortunados que tienen una necesidad. Entonces usted métase en el Espíritu, ore y que Dios lo dirija y le diga cuándo, cómo, qué y dónde, ¿verdad? Amén. Y comparta con las personas que son menos afortunadas. ¿Sí? Eso es una ley moral. Eso sigue vigente hoy y siempre. Y en el Nuevo Testamento, ¿se acuerdan cuando tuvieron sus primeros concilios en el libro de los Hechos? Y tenían todavía ese pleito entre los judíos convertidos al Señor y los gentiles convertidos al Señor, y al principio era una cosa que no se ponían de acuerdo de si para ser justificados tenían que seguir guardando la ley ceremonial y tenían que hacer cosas como circuncidarse. Y entonces Pedro, que predicó en casa de Cornelio, dijo: ellos ni guardan la ley ni están circuncidados, y el Señor derramó su espíritu sobre ellos también, así es que yo no creo que haya necesidad. Les tomó trabajo ponerse de acuerdo, pero cuando finalmente se pusieron de acuerdo, Dios los iluminó. Una de las cosas que le recomendaron a todos los primeros cristianos, judíos y gentiles, es: no se olviden de los pobres. Amén. Tremendo, ¿sí? Perdón, el otro micrófono era más fácil hacer así, pero este es diferente. Muy bien. Esa es la aplicación número 1 de esto, pero luego hay otro lado a esto también, ¿verdad? Hay otro lado a esto. Y salud. Son estas 4 esquinas. Y si les hubiera hecho el diagrama, ¿saben qué hubiera dibujado? Ese cuadrito que representa el nombre tetragrama del Señor. YHWH. Y aquí hubiera puesto pobre, extranjero, huérfano y viuda. Ahora pregunta: ¿alguna vez usted se ha sentido pobre? Y ya no estamos hablando de escasez material, aunque eso naturalmente nos hace sentir pobres, pero es otra cosa, es mucho más que eso. Y está uno en una situación de la que uno no tiene ningún control. No sabe uno qué hacer, uno se siente completamente, un caso perdido, pobre, y pasan cosas y suceden cosas, y uno, ¿qué puede hacer? Nada. Uno no puede redimir de ninguna manera. Pobre. Amén. Y muchas veces pasamos por épocas espirituales en las que nos sentimos pobres. Amén. Yo he pasado cantidad de veces por esas épocas espirituales en las que uno se siente pobre. Y allí lo que hemos aprendido, ¿verdad? Eso de fuera de Jesucristo yo no soy nada y no tengo nada y no puedo hacer nada y no sé nada. Yo lo he dicho por experiencia un montón de veces. Pobre. Amén. Y Dios nos mete en ese rincón de vez en cuando. Pero ¿saben por qué nos mete en ese rincón de vez en cuando o en esa esquina de vez en cuando? Porque ahí hay una provisión que no hay en ningún otro lado. Hay algo especial para nosotros en el rincón del pobre. Y número 2, lo más maravilloso es que del rincón del pobre salimos con una nueva experiencia, con esta letra de su nombre, que es la letra Yud. Amén. La letra Yud.
Ustedes se acuerdan de Ana en Primera de Samuel, ahí en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Amén. Ella estuvo en una situación así. O sea, en un lado de la balanza ella no era pobre, tenía a su esposo, el Cana, cuidaba de una manera especial de ella, y porque ella no tenía hijos, pero Penina sí, y Penina la atosigaba mañana, tarde y noche. Y le ponía a los hijos enfrente para decirle: yo sí tengo y tú no tienes. Eso la metió a ella en el rincón del pobre. O sea, ¿qué puede hacer? Si Dios no le ha permitido tener hijos, ¿qué puede hacer? Y ese es el rincón del pobre. Aquí estoy y no hay nada que yo pueda hacer. Amén. Pero un día finalmente, después de años, se metió a orar y empezó a confesarle a Dios su propio enojo y su propia ira. Todo eso lo sabemos cuando nos vamos a los diccionarios y estudiamos en hebreo todo lo que dijo allí en su famosa oración de Primera de Samuel capítulo 2. Y empezó a derramar su alma delante del Señor. Y cuando finalmente pudo poner todo su corazón delante del Señor, le dijo: y Señor, si eliges darme un hijo, estará muy bueno. Yo te lo doy de regreso el día que me lo des. Porque ya me di cuenta que el asunto no era tener o no tener hijos. El asunto era toda esta amargura que yo tenía en mi corazón, todo este enojo que yo tenía en mi corazón. Amén. Pero ella supo ser pobre, pues estaba siendo pobre. Al principio no supo serlo, pero finalmente se dio cuenta que fue Dios el que la puso allí para ella poder verse a sí misma y ver las actitudes que esto había generado en ella. Bueno, ¿qué creen? Se regresaron a su casa con el Cana y ella quedó esperando a Samuel. Amén. Después de que se lo fue a dejar al sacerdote al templo, ella tuvo no sé cuántos otros hijos más. El asunto no era entonces tener o no tener hijos, el asunto era lo que Dios quería hacer en ella. Y en su cántico dice: Jehová empobrece y Él enriquece, Él abate y Él enaltece. Él hace descender al Seol, Él hace subir del Seol. Y dice: Él levanta del polvo al pobre y del muladar exalta al menesteroso, para hacerle sentarse con príncipes y heredar un sitio de gloria, o el trono de gloria. Entonces dijo: ya entendí, yo tenía que visitar la esquina del pobre para poder llegar al trono de gloria. El camino hacia arriba es hacia abajo. Amén, amén. Qué gran lección la que obtenemos nosotros de eso. Pero ahí está el rincón del pobre, ¿verdad? Pero luego tenemos el rincón del extranjero. ¿Alguna vez se han sentido extraños? O sea, están rodeados de multitudes. A veces es su propia familia natural, a veces es la familia espiritual. Y uno dice: pero si los amo. De hecho, nuestra familia espiritual es más cercana que nuestra propia familia de sangre muchas veces. ¿Verdad que es cierto? Es cierto. Pero nos sentimos extranjeros. Y es como que, o sea, siento que esto es mío, pero no es mío, ¿verdad? Y ahí está todo el mundo y yo aparte. ¿Y esto qué es? Y Dios nos mete en el rincón del extranjero. Amén. Abraham, pues él tenía una familia, tenía sus padres, tenía hermanos, sobrinos y todo lo demás. Todos ellos salieron de Ur de Caldea y se fueron a Harán, ¿verdad? Pero estando en tierra de Harán, vino la voz de Dios y le dijo a Abraham: olvida tu pueblo y la casa de tu padre, ¿verdad? Y haré de ti una gran nación, y bendeciré a los que te bendigan, maldeciré a los que te maldigan. Y Abraham habitó como extranjero en la tierra, habiendo tenido algo propio si se hubiera quedado con su familia. Y habitó como extranjero. Amén. ¿Pero por qué habitó como extranjero? Dice el libro de Hebreos: esperaba una ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Amén. Y a veces Dios nos lanza al rincón del extranjero y decimos: pero ¿por qué me siento tan desencajado aquí? ¿Verdad? Han estado en un país extraño. Si uno por lo menos habla la lengua, pues no se siente uno tan raro. Pero vaya y métase en un país del que usted no habla ni la lengua, ni entiende la cultura, ni sabe qué está pasando, ni nada. Es como, se siente uno como desamparado, ¿verdad? Amén. A veces nos mete Dios en ese rincón. Pero ¿saben qué? Allí está esperándonos la letra G de su nombre. Allí está esperándonos una provisión especial que Dios tiene para nosotros.
algo que necesitamos recoger para hacer nuestra una nueva porción de su naturaleza, que pues de otra manera no llegaría al corazón, ¿verdad? Amén. Pobre, extranjero, luego el huérfano. Y ahí está la letra Vav del nombre del Señor, el huérfano. A veces Dios nos lleva al rincón del huérfano. Y no es que nos quedamos sin papás, pero nos sentimos huérfanos. Y el huérfano es alguien que se siente, bueno, la palabra desamparado casi se aplica en todos los casos, ¿verdad? Pero o sea, ¿quién por uno? Y uno siente y uno piensa, en esto yo estoy solito. ¿Y ahora? ¿Verdad? Amén. Ahí no vale decir quién podrá defenderme. Porque extrañamente nadie nos acompaña a esas experiencias cuando Dios crea esas experiencias para nosotros. Ahí estamos solitos. Así es que no se vale enojarse con el resto de la gente porque es que no entienden lo que me está pasando. ¿Y cómo quiere que entiendan si no son ellos? Cierto, cierto. Eso es entre Dios y usted. Amén. ¿Qué tenemos que hacer mientras estamos en el rincón ¿en cuál estamos? En el del huérfano. Miren, Jacob, el canalla fue Esaú. Y un día Jacob recuperó la primogenitura que Dios le prometió desde el principio. Entendamos bien esa historia. Jacob no le robó nada a Esaú. Entendamos bien, la Biblia dice claramente que desde el principio la mamá fue a buscar a Dios de por qué se estaban peleando sus dos gemelos en el vientre, y Dios le dijo claramente antes de que nacieran que el mayor iba a servir al menor. O sea, ella supo todo el tiempo que la primogenitura espiritual era para el que saliera de segundo. Amén, amén. Jacob no le robó nada a nadie. Jacob recuperó y pagó un precio alto por recuperar la promesa espiritual que era suya. Entonces viene Esaú y dice, solo lo miro y lo mato. Y la mamá por el espíritu lo oyó, porque dice que Esaú lo dijo dentro de su corazón. Y ella fue a hablarle a Jacob y le dijo, mira, yo no quiero que mi hijo se case con las cananeas que viven aquí. Yo quiero que se vaya a casar con alguien de la familia. Entonces mándalo a Mesopotamia y ahí que consiga esposa, ¿verdad? Así es que Jacob fue y habitó como huérfano, teniendo padres. ¿Y cuántas veces nosotros, teniendo padres naturales y espirituales, pasamos por ese extraño periodo en el que nos sentimos huérfanos? Pero ¿saben qué estaba haciendo Jacob teniendo padres en Mesopotamia? Buscando esposa. Y si estamos buscando estar en la esposa del Señor Jesucristo, o sea, no esperemos evadir estas etapas de la vida, ¿verdad? Y este rincón del huérfano acá, ¿verdad? José tenía padre, madre, familia, casa, él estaba bien. Los canallas eran sus hermanos. Pero ¿quién terminó como huérfano y como extranjero en tierra extraña? Fue José. Pero miren qué ocurrió. Todo eso Dios lo usó para preservarle la vida a toda la familia cuando vinieron esas hambrunas y todas esas cosas, ¿verdad? Extranjero. Y ahora tenemos el último rincón, que es el rincón de la viuda, o la esquina de la viuda. Eso ya nos ubica en nuestra parábola, ¿verdad? La esquina de la viuda. Y se acuerdan, una vez una viuda llegó con Eliseo y le dijo la viuda a Eliseo, o sea, se murió mi marido y ahora el acreedor viene a llevarse a mis dos hijos. Ayúdame. Y fue cuando hizo aquel milagro en donde el aceite de la viuda se multiplicó y se multiplicó y se multiplicó. Pero la viudez significa que perdimos la seguridad que nos brindaba, ¿verdad? Quien sea, el marido en el caso de la viuda. En otras palabras, perdimos la fuente de provisión también y nos sentimos completamente en la calle, desamparados y por ningún lado, ¿verdad? Amén. Y a veces Dios nos pone en ese rincón también, el rincón de la viuda. Entonces en esta parábola nos encontramos nosotros con la viuda en Lucas capítulo 18. Así es que vámonos a Lucas capítulo 18. Lucas 18, verso 1. La próxima vez que estemos en el rincón del pobre, del extranjero, del huérfano o de la viuda, no nos peleemos con nadie. O sea, ellos no nos metieron ahí, fue Dios.
buscando vaciarnos de algo más de nosotros mismos para que pueda caber algo más de su naturaleza en nosotros. Amén. Bueno, a ver, dice, otra vez, empecemos desde el principio. Lucas 18:1, también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Cuando estamos en cualquiera de estos 4 rincones, ¿qué espera Dios que hagamos una vez entendemos de qué se trata y una vez entendemos el proceso? Es allí donde tenemos que aprender a orar siempre y no desmayar. Orar siempre y no desmayar. Una cosa que me ayudó a edificar mi vida de oración, ¿saben qué fue? Fue encontrarme con citas. Hay una cita en Oseas en donde dice, por ejemplo, Efraín fue un hijo no sabio porque no se debió haber detenido antes del alumbramiento. Les voy a dar la cita. Y yo empecé a pensar, bueno, el proceso de orar es semejante a la labor de parto. Si uno está orando por algo conforme a la voluntad de Dios y guardando su palabra en el corazón y practicándola de la mejor manera, amén, y en el nombre del Señor Jesucristo, si uno está pidiendo por algo, eso algo tiene que venir. Tiene que venir. Pero muchas veces Dios está esperando que no desmayemos y que sigamos orando durante todo el proceso. Pero antes de ver la respuesta, decidimos abortar el proceso. Y el muchachito nunca nace. La oración es como la labor de parto. Ahora, existe el nivel de oración que se llama labor de parto. Es un nivel profundo de intercesión del Espíritu. Pero en términos generales, el proceso de orar es semejante a labor de parto. O sea, estamos buscando un resultado, un fruto, un producto. Amén, al final del proceso. Entonces yo creo que ninguna mamá 10 minutos antes del alumbramiento dice, no, ya no quiero. No, o sea, sabe que cuando entra en la fase final de la labor de parto es aquí hasta el final. ¿Y saben qué ocurre? Cuando nace la criatura dice, a la que emocionante, ahora quiero otro hijo. Amén. Y el gozo de haber dado a luz a alguien borra todo el dolor que implicó el proceso. Y cuando el Señor responde nuestras oraciones, el gozo de ver aquello cumplido, de ver a Dios y entender que Él siempre estuvo allí, amén, y ver cómo Dios respondió hace que se nos olvide cualquier dolor que tuvimos que padecer en el proceso. Pero nuestro problema es tirar la toalla en el peor momento, cuando todavía no hemos visto el resultado. Amén. Les voy a dar esas citas. Dejen otro dedo en Lucas, ¿sí? Y solo vean esto. Vamos a ver. Es Oseas 13:13. No les voy a dar todas por el tiempo. Oseas 13:13, pero esta es una cita. Ahí donde la leen, si uno no tiene un buen contexto, uno dice, ni caso le hace uno a estos versículos. Pero cuando Dios nos abre los ojos, estos versículos nos cambian la vida. Oseas 13:13, dolores de mujer que da a luz le vendrán. Es un hijo no sabio, porque ya hace tiempo que no debiera detenerse al punto mismo de nacer. O sea, si estamos a un paso de ver el nacimiento, ¿por qué nos detenemos? Amén. Pues mi papá ya no está con nosotros, pero desde el día, mi mamá fue la primera persona que Dios alcanzó en casa y fue la primera persona que recibió a Cristo en su corazón. Después vine yo como 3 meses después, algo así. Después vino mi papá y de último vino Isma. Pero Dios nunca llega tarde. Amén. Él tiene un tiempo para todos. Y algunos de ustedes estuvieron ahí cuando el Señor alcanzó a Isma. Fue un evento de jóvenes y fue un drama que prepararon los jóvenes de la clase de doña Albita de Castillo. Amén. Fue una cosa fabulosa eso. Pero con mi papá, con Ismar estuve orando también hasta que llegó. Con mi papá estuve orando hasta que llegó. Ahora yo me estoy confesando con ustedes. Para mí mi papá era un caso un poquito más perdido que mi hermano.
Pero hasta que uno no ha visto el alumbramiento, ¿por qué se va a detener uno a medio camino y abortar el proceso? Amén. Y habían momentos en donde orar era tan vital, una necesidad tan vital, que ¿saben qué hacía yo? Algunos saben dónde vivimos. Vivimos a la par de un campo. Me ponía mi traje de calentamiento, me iba al campo en la noche donde nadie me veía y me oía, y empezaba a rodar por la grama, intercediendo, gimiendo, reprendiendo espíritus, atando demonios, haciendo todo lo que yo ya sabía hacer. Amén. ¿Qué creen? Un día llegó la salvación a mi papá, y otro día a mi hermano. Amén. Pero ¿qué tal que uno dice, este es un caso perdido, y uno deja de orar? Y uno no ha visto el resultado. ¿Qué cree que esas no son oraciones que el Señor sí responde? El Señor sí las responde. Amén. Sí las responde. Amén. Alguien dirá, ¿y por qué se tarda? Ahorita, en un momento le pruebo que Dios jamás se tarda con nada. Él tiene un tiempo perfecto, un tiempo preciso para todo. En Él no hay tal cosa que Dios se tarde. La idea de tardarse en nuestra mente es, pues decidí que fuera aquí, pero no, vamos a estirarlo un poquito más, vamos a esperar. No, Dios no funciona así. Todo lo que Él hace obedece a un plan maestro. Y un plan que Dios no está creando en ese momento. Un plan que fue trazado en la eternidad Olam y quedó escrito en el rollo del libro, el libro de las memorias de Dios. Amén. Todo obedece a un plan. ¿Me explico? Amén. Ahora, solo otra cita. Juan 16:20. Juan 16:20. Y yo creo que estas citas están, les voy a anunciar algo. El libro sobre la oración se llama El Tesoro de la Oración. Ya está en la imprenta. No, perdón, en la editorial. Todavía no ha llegado a la imprenta. Ya está en la editorial. Amén. Por años quise escribir un libro como el Al-Alja, nada más que sobre la oración. Ya está. ¡Hey! Así es que si todavía no sabemos orar, le voy a regalar un libro de esos, y cuando lo termine le prometo que usted va a saber orar por la gracia y la misericordia de Dios. Amén. Amén. Si todavía no sabe alabar a Dios es porque no ha leído el tesoro de la alabanza. Lea el Al-Alja y después lee el tesoro de la oración. Así es que Dios mediante, no sé, enero, febrero, hay que revisarlo. Yo soy muy minucioso y el Al-Alja lo revisamos no sé qué cuántas veces. Amén. Y todavía se escaparon algunas cositas. Pero principios de año me imagino yo, ¿verdad? Más o menos vamos a tener ese material. Pero allí están estas citas en el capítulo acerca de los dolores de parto. Y en Juan 16:20 dice: de cierto os digo que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará. Pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. La mujer, cuando da a luz, tiene dolor, porque ha llegado su hora. Pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia, por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. También vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón, y nadie os quitará vuestro gozo. La oración funciona de esa manera. A veces el proceso es doloroso, a veces el proceso es largo, pero no se detenga antes del alumbramiento. Si no ha visto la respuesta, siga, no se detenga, ore siempre, no desmaye. Es una necesidad seguir orando, y tarde o temprano, si estamos orando como Dios manda, amén, vamos a ver el resultado. Lo vamos a ver, ¿sí? Ok, entonces, otra vez, Lucas capítulo 18. Ahora sí espero ya no llevármelos a algún otro lado. No, creo que sí me los voy a llevar a otro lado. Pero Lucas 18. Muy bien. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario.
Aquí mencionan a una viuda, pero ya sabemos que resulta ser que hay pobres, extranjeros, huérfanos y viudas. Y mientras estemos en esos rincones espirituales, no desmayemos, oremos sin cesar, no desmayemos. Y esta viuda fue persistente, insistente, consistente, amén. Y aquí Jesús está contando la historia entre la viuda y un hombre injusto que ni conoce al Señor, pero dice, miren lo que hace, la insistencia, la consistencia, la persistencia. Miren lo que logra el no desmayar. Si eso es así en lo natural, ¿cómo no va a funcionar en lo espiritual? Entonces, él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia. No sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Ahora, aquí no está diciendo el Señor Jesucristo que al Padre le molesta que nosotros seamos insistentes, ¿de acuerdo? Al contrario, en Cantar de los Cantares, el Señor le dice a su amada: hazme oír tu voz, porque dulce es la voz tuya y hermoso tu aspecto. Usted cuéntele todo al Señor. Ajá, todo. Todo. ¿Cómo se siente? ¿Cómo no se siente? ¿Qué le gusta? ¿Qué no le gusta? ¿Qué quiere? ¿Qué no quiere? ¿Qué hizo? ¿Qué no hizo? Y una vez fui a mi cuarto y algo pasó. Me encerré en mi cuarto, me tiré al piso y empecé a somatar el piso. Cuando terminé dije: gracias, Jesús. Ahora perdóname por sentirme así, pero así es como me sentí. Y entonces ya hice negocios con Dios. Yo le cuento todo. Si va a hacer berrinche, hágalo en su cuarto de oración. El Señor sí puede hacer algo con usted. Amén, amén. Ok, pero después entonces vaya al Señor y dígale: gracias, Jesús, por oírme. Ahora perdóname y límpiame con tu sangre. Ok, dice, verso 6. Y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día? Ese es el placer. Noche, ese es el dolor. Día y noche. Ahora vean, se tardará en responderles. Ahí es donde ya tenemos un problema, porque les acabo de decir que Dios no se tarda en responder. Es cuestión de traducciones. No sé si alguien tiene acceso por allí a la Reina Valera 1909 o a una King James, pero es cuestión de traducción. En la Reina Valera 1909 dice, vamos a ver: ¿o acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche, aunque sea longánime acerca de ellos? Eso dice la versión antigua. Aunque sea longánime acerca de ellos. La palabra, ¿para qué le escribo? La palabra longánime es la mismísima palabra que se usa en 1 Corintios 13, verso 4, cuando dice: el amor es sufrido. Es la misma palabra. Longánime o sufrido significa esperar con paciencia. Significa aguantar pacientemente. ¿Qué está diciéndonos la Escritura aquí entonces? No está diciendo, sí, pues de plano que Dios se tardó, pero qué bueno que usted no tiró la toalla en el proceso. No, no está diciendo eso. Está diciendo, usted no cese de orar. Dios está acompañándolo todo el tiempo en el proceso. Y eso que usted está sufriendo pacientemente, Dios lo está sufriendo junto con usted. Usted no está solo en su proceso. Dios no lo ha dejado solo. ¿Pero por qué no lo siento por ningún lado? Porque usted está en el rincón de la viuda, o en el rincón del extranjero, o del huérfano, o del pobre. Amén. Allí los sentimientos no nos van a servir de mucho. Allí lo que nos va a servir de algo es lo que sabemos. Lo que sabemos acerca de Dios. Y ahí es donde oramos, porque su palabra permanece en nosotros. Amén. Por eso necesitamos que su palabra permanezca en nosotros. No oramos por lo que sentimos, oramos por lo que sabemos.
Y nuestra oración va a ser: Señor, aunque no te sienta ni te vea por ningún lado, yo sé que tú sigues siendo bueno y fiel y santo y justo. Sé que todas las cosas siguen ayudando a bien a los que aman a Dios. Y sé que tú eres el redentor de todas las cosas. Y sé que tú vas a redimir mi situación. Así es que te voy a empezar a dar gracias por la manera como me vas a redimir y por el día en el que me vas a redimir. Amén. Aunque hoy siga yo en esta situación, pero no deje de orar. Dios lo ha estado acompañando todo el tiempo en su proceso. Quiere decir que para Dios el valor no solo está en el resultado, en la bendición o en la promesa. El valor de todo esto estaba en el proceso por el que usted tenía que pasar, porque ese proceso hizo que usted se vaciara de su orgullo, de su independencia, de su impaciencia. Amén. Ese proceso hizo que usted recogiera sus olivas y sus uvas y sus gavillas llenas de trigo, llenas de cebada, que estaban en la esquina de la viuda, del pobre, del huérfano, del extranjero. Dios todo el tiempo formando algo nuevo, algo más, haciendo crecer su árbol de confianza, haciendo crecer su fe. Amén. Cuando usted sale de allí, usted no solo sale de allí porque pum, ahí está la respuesta a sus oraciones. No, usted sale de allí nuevo, renovado, porque el proceso lo renovó a usted. Dios no se tardó en responder. Dios diseñó ese proceso para transformarlo a usted. Una vez transformado, ahí está la respuesta. Amén. Así es como funciona Dios. Gracias, Jesús. ¡Hey! Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Bendito Dios, bendito Dios, bendito Dios. Aleluya. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con la perla número 12 de la nueva ciudad que se llama Manasés? Manasés significa el que hace olvidar. Y cuando vemos el resultado, lo que el proceso hizo en nosotros y lo que Dios nos dio al final del proceso, el efecto de nuestras oraciones, aquello por lo que orábamos, hermanos, el gozo de que ha nacido algo más de Cristo en nosotros nos hace olvidar el dolor por el que tuvimos que pasar durante el proceso. Amén. Y esa es la 12ª perla en su nueva ciudad, en sus muros de jaspe. ¡Woo! Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Aleluya. Gracias, Jesús, gracias, Jesús. Demos gracias al Señor, demos gloria al Señor. Gracias, Señor, gracias, Jesús, gracias, Jesús. Aleluya. Amén. Gracias, Señor. Muy bien, podemos ponernos en pie, pero tenga su Biblia a la mano porque les voy a dejar tarea. Van a tener que hacer un esfuerzo especial, enorme, pero necesito que se aprendan de memoria un versículo. ¿Están listos? ¿Aceptan el reto? ¿Sí? Ok. Vámonos por favor a Primera de Tesalonicenses capítulo 5. Primera de Tesalonicenses capítulo 5. ¿Están seguros? La Biblia dice: más vale que no prometamos a que prometamos y no lo cumplamos. ¿Se van a aprender de memoria este versículo? Ajá. Amén. Van a tener que desoxidar todos sus engranajes. Van a tener que esforzarse, trabajar día y noche para aprenderse este versículo. ¿Sí? Primera de Tesalonicenses capítulo 5. Ok, todos lo vamos a leer en voz alta para iniciar el proceso de aprendizaje y de memorización. El verso que quiero es el verso 17. ¿Están listos? A las 3, todos juntos. 1, 2, 3. Orad sin cesar. Aleluya. Gracias, Jesús. Gracias, gracias, Señor Jesús. Démosle al Señor toda la gloria. Gracias a Dios por entender sus caminos, sus principios de operación.
Gracias a Dios por la manera como hace las cosas, por los procesos que crea para nosotros, para nuestro bien y para su gloria. Así es que no desmayemos nunca, oremos siempre. Es una necesidad orar siempre. Y si no hemos visto la respuesta, si no hemos llegado al alumbramiento de la respuesta a nuestras oraciones, no nos detengamos en el proceso de la labor de parto. No lo hagamos, sigamos hasta que veamos la respuesta. Amén, amén. Padre, te damos gracias por Cristo Jesús, Señor nuestro. Señor Dios, y por la sabiduría de tus caminos, y por el amor, Señor, con el que tú trabajas con nosotros, tus hijos, tus criaturas. Te damos gracias, Padre, por ayudarnos a entender, Señor, porque a lo largo de la vida tenemos nosotros que pasar por momentos, situaciones en las que no te vemos por ningún lado, no te sentimos por ningún lado. Gracias por iluminarnos, ahora entendemos. Señor, gracias, Padre Santo, por haber escondido el tesoro de tu nombre, de tu naturaleza, en estas esquinas, en estos rincones. Señor, gracias. Llévanos a esas 4 esquinas, Señor Dios. Bendito Dios. Forma, Señor Dios, forma en nosotros tu nombre, tu naturaleza, tu carácter. Enséñanos a ser insistentes, consistentes. Señor, enséñanos a orar siempre y a no desmayar. Señor, bendito Dios, danos la fe para saber esperar cuando tú nos tengas en un proceso que a nuestro parecer sea largo. Y al final de esta parábola, Jesús dijo: pero cuando venga el Hijo del Hombre y hará fe en la tierra. Es en ese contexto que lo dijo. ¿Fe para qué? En ese contexto lo dijo. ¿Fe para qué? ¿Sí? ¿Se los leo? Perdón que no se los leí. Lucas 18, oigan esto, Lucas 18, y eso es lo que vamos a pedirle al Señor. Lucas 18 dice: ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? Versión antigua: aunque sea longánime acerca de ellos. Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. ¿Fe para qué? Para saber esperar. Para saber esperar. Amén. Para saber esperar. Fe para esperar, confiando que Dios está trabajando todo el tiempo y nos está acompañando en el proceso. Amén. Padre, te damos gracias una vez más. Gracias por tu palabra, por tu Espíritu Santo que aviva tu palabra en nuestra mente y corazón. Oro, Señor Dios, que dé mucho fruto todo lo que hemos aprendido acerca de las 12 perlas de la nueva ciudad. Ayúdanos a recoger nuestras perlas, Señor. Haznos, Señor, que se formen en nosotros, Señor, todos estos lados de tu preciosa naturaleza. Bendito Señor, ayúdanos a crecer, a madurar en ti, que Cristo crezca en nosotros. Y ayúdanos, Señor Dios Santo, a entender la necesidad de orar siempre. Enséñanos a orar sin cesar, Señor, y enséñanos a nunca menguar. Padre, incrementa nuestra fe, aumenta nuestra fe para saber esperar cuando a nuestro parecer tú te estás tardando. Ya entendimos que tú no te tardas, tú tienes un tiempo preciso para todo. Forma lo que debas en nosotros y entonces danos nuestras respuestas, Señor. Si no, ¿qué sentido tiene? Señor, gracias. Te amamos. Gracias por darte a conocer y revelarte a nosotros a través de tu preciosa palabra que nos aviva tu Espíritu Santo. Te adoramos, te damos toda la gloria y te damos gracias por todo lo que has hecho hoy, Señor. Que dé pues mucho fruto esta palabra en nuestros corazones. Guárdanos a todos, bendícenos a todos y tráenos con tu bendición en la próxima ocasión en la que vamos a congregarnos en tu presencia una vez más. Te amamos en el nombre de Jesús. Amén, amén. Demos gracias a Dios una vez más. Bendigamos su precioso nombre y llevémonos la palabra de Dios, meditemos en ella. Amén. Gracias, Jesús. Los esperamos.